Y ahora sí, ya estoy grabando. Bueno, estamos comenzando este tercer módulo, primera semana, y en la clase del día de hoy vamos a ver qué se entiende por microorganismos, tipos de microorganismos que existen, los conceptos y la diferencia entre una intoxicación y una infección, factores que afectan a los microorganismos, métodos de conservación de alimentos y enfermedades transmitidas por los alimentos. Esa es la agenda del día de hoy. Vamos a ver un poquito una línea histórica de la microbiología de los alimentos. En 1809, Appert logra conservar carne en frascos de vidrio mantenidos en agua hirviendo. Esto se da por necesidad, por la guerra. Napoleón necesitaba alimentar a sus tropas y puso una recompensa para la conservación de comida. Y Appert, 50 años antes que Pasteur descubriera que las bacterias existían, eh, encontró que podía conservar carne en frascos de vidrio si se mantenían en agua hirviendo. Después, en 1820, Kerner habla sobre la intoxicación por embutidos y su elevada tasa de mortalidad. En 1854, Pasteur inicia su investigación para eliminar microorganismos indeseables en vino. En 1880, Alemania inicia la pasteurización de la leche. En 1890 comienza en Estados Unidos. En 1943, Estados Unidos se utilizó por primera vez la irradiación para conservar los alimentos. Y en 1981, en Canadá, se identificó el primer brote de listeriosis transmitida por alimentos. Esta listeria monocitógenes vino a romper las reglas porque antes se creía que cuando se almacenaba la comida en el refrigerador, bueno, ahí se paraba todo. Pero la listeria puede crecer en frío. ¿Qué son los microorganismos? Bueno, son formas de vida muy pequeñas. En este grupo están incluidas bacterias, virus, mohos y las levaduras. Algunos microorganismos pueden causar el deterioro de los alimentos y otros más bien son beneficiosos para la elaboración de los alimentos. ¿Se les ocurre algún microorganismo que sea beneficioso? Bueno, podemos tener la levadura. La levadura se puede utilizar para hacer pan y es un microorganismo que es beneficioso. También se puede utilizar para la elaboración de cerveza, para la fermentación en vinos. Adelante, Esteban. Profe, tengo entendido que también para la elaboración de los yogures. Correcto, para la elaboración de yogur. Esas son otras bacterias. Para la elaboración de queso también se necesitan de bacterias. Y podemos tener, ¿verdad? Microorganismos dañinos también. Ya hemos visto varios. La salmonela, el botulismo. Los microorganismos son tan pequeños que solo pueden ser vistos a través del microscopio. En un milímetro pueden llegar a caber 10.000 de ellos. Como no se pueden ver a simple vista, no es posible saber si están presentes o no los alimentos. Solamente con ver un alimento usted no puede saber si está contaminado por algún microorganismo o no. Para que se hagan una idea del tamaño, si una bacteria fuera de, del tamaño de una bola de tenis, bueno, una persona sería del tamaño del monte Everest. Esa es la diferencia de tamaño entre nosotros y y una bacteria. Es gigante.
Es por esta razón que debemos saber cómo son los microorganismos, cómo se reproducen y cuál es su relación con los alimentos. Para una bacteria, un trozo de carne o un vegetal no es solamente comida, sino que es un ecosistema completo, es toda una ciudad llena de recursos, que ahí pueden tener agua, absorbiendo humedad, pueden obtener las proteínas y pueden tener los azúcares que requieren para ellos multiplicarse. Vamos a tener diferentes tipos de microorganismos. Podemos tener virus, hongos y levaduras, parásitos, bacterias y hasta microalgas tóxicas. Las bacterias se reproducen en el alimento. Si yo dejo un pollo afuera y tenía 10 bacterias, bueno, se van a convertir en millones porque esas se comienzan a multiplicar. En cambio, los virus, por ejemplo, no se reproducen en el alimento, sino que utilizan el alimento solamente como un vehículo o transporte para llegar hasta las personas. Ya ahí en el intestino, dentro de uno, ya se comienzan a multiplicar. Los virus son 1 millón de veces más pequeños que 1 milímetro. Ellos no necesitan un organismo vivo. Ellos necesitan un organismo vivo para reproducirse. Dependen exclusivamente de un organismo vivo. Estos no se desarrollan en los alimentos. Su presencia en un alimento indica que una persona, animal o el agua fue su vehículo. Y muy pocos son suficientes para enfermar a una persona. Todos los virus pueden causar una enfermedad. Mucha gente cree que congelar mata todo. Eso no es así. Los virus, por ejemplo, el de la hepatitis A o el norovirus, pueden ser muy resistentes al frío y a la sequedad. Entonces pueden sobrevivir hasta en un congelador por meses. Lo que sí pueden ser sensibles los virus es al calor. Los hongos tienen una forma ramificada, producen esporas, se utilizan en la producción de quesos y ciertas carnes, pueden causar deterioro, algunos son patógenos y producen toxinas. Cuando vemos tal vez algún pan o una fruta con una esquinita como con moho, como con hongo, ¿será que el hongo solamente está ahí en esa parte? No, lo que vemos ahí es ya las esporas del cuerpo fructífero del hongo, pero el micelio y las raíces están penetrando más ese alimento. Entonces, si un alimento lo vemos que tiene algún hongo, no es nada más de quitar esa partecita y listo, sino que ahí adentro hay raíces más profundas de lo que vemos. Algunas toxinas que pueden producir los hongos son como por ejemplo las micotoxinas o las aflatoxinas. Estas son muy comunes en la industria de granos, en el maíz, maní, frijol, arroz. Se les hacen exámenes por las aflatoxinas. ¿Por qué? Porque estas son cancerígenas y son resistentes al calor. Puede ser que cocinemos, bueno, y el hongo, el microorganismo, ya se murió, pero, la toxina que produjo queda ahí, porque las toxinas pueden ser resistentes al calor. Vamos a tener también a los parásitos, que es un organismo que depende del huésped, al menos durante una etapa de su vida, y pueden tener distintas etapas, como la de huevos, larvas y adultos. Estos pueden encontrarse naturalmente en el tejido de algunos animales o en el agua, pueden desarrollarse en el tracto intestinal de las personas o animales, y el ser humano los adquiere al ingerir agua o alimentos contaminados con los huevos, larvas o los parásitos adultos.
Aquí tenemos una diferencia con las bacterias. Por ejemplo, las bacterias, ya vimos que la congelación no las mata. La congelación lo que hace es reducir que su metabolismo sea muy lento o ponerlos en pausa. Pero en cambio, un parásito, una congelación profunda, sí los mata. Por ejemplo, el pescado que se consume crudo para sushi normalmente pasa por un proceso de congelación. ¿Por qué? Porque es común que a veces los peces salvajes vengan con un parásito que se llama anisakis. Y la forma de eliminar este parásito es con una congelación. Congelamos el pescado, después lo descongelamos y ya este parásito murió. Cosa que no va a pasar con una bacteria. Otro ejemplo de parásitos en la industria alimentaria puede ser el trichinela, que es común a veces en la carne de cerdo. Este parásito se encapsula en el músculo, en la carne, y se queda ahí hasta que otro animal llega a consumirlo. Entonces, si nosotros consumimos carne de cerdo y si no se cocinó bien y tenía este parásito, bueno, puede ser que se nos pase a nosotros, pero con una buena cocción se va a eliminar. Vamos a tener también microalgas tóxicas. Estas son algas marinas microscópicas que producen toxinas relacionadas con el fenómeno conocido como marea roja. Existen alrededor de 4.000 especies de algas, de las cuales 70 80 son nocivas. Por el nombre pensaríamos que la marea roja siempre es roja, pero no es así. Es el nombre que se le pone. A veces el agua se ve normal, o se ve verde, o se ve café. Normalmente cuando el agua de mar está con marea roja, produce un olor característico. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay una bioacumulación. Las algas son la base de la cadena alimenticia y estas, eh, cuando pasa una de estas mareas rojas, hay una sobreproducción de algas. Y al estar estas algas en sobreproducción, ellas fabrican una toxina que a las algas propiamente no les afecta, pero les afecta a los organismos que consumen estas algas. Entonces, si tenemos algún molusco que consuma algas, por ejemplo, las ostras, una ostra se dedica a filtrar y a consumir algas, y cuando estas algas están en exceso de producción, comienzan a producir las toxinas, y el molusco las va filtrando y las va acumulando. Y si alguien llega y lo saca en ese momento, y después llegamos nosotros a consumirlo, por más que lo cocinemos, por más que le echemos limón, las toxinas van a permanecer ahí. ¿Y esto cómo se quita? Bueno, nada más no consumiendo estos productos cuando es marea roja. Un par de días después de que se va la marea roja, ya ellos eliminan todas las toxinas. Y estos alimentos dejan de representar un peligro para nosotros. Algunos mariscos filtran o cuelan el agua de mar y se alimentan de las microalgas nocivas y acumulan las toxinas. Otros mariscos se alimentan de los primeros y también acumulan la toxina. Entonces el ser humano se intoxica al consumir los mariscos que han acumulado en su cuerpo las toxinas. Bacterias son 1000 veces más pequeñas que un milímetro, son de diferentes formas, redondas, cilíndricas, pueden tener forma de cono o espirales, se pueden agrupar en diferentes maneras, en cadenas o en racimos. Las bacterias son las principales responsables de las enfermedades asociadas con los alimentos contagiados. ¿Dónde están los microorganismos?
están a nuestro alrededor, en todo lado. En todas partes. Están en nuestro ambiente, en el agua, en el aire, en el polvo. En estos momentos, si respiramos, probablemente ahí haya algún microorganismo en el aire que estemos consumiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que en el aire no suelen multiplicarse. ¿Por qué? Porque no hay comida ni agua. Pero sí pueden viajar o sí pueden mantenerse en el aire. Nosotros estamos llenos de microorganismos. Nosotros tenemos una proporción más o menos de 1 a 1. Por cada célula de nuestro cuerpo tenemos una bacteria. ¿Cuál es la diferencia? Que las bacterias son mucho más pequeñas que nuestras células. Pero en cantidad tenemos prácticamente la misma cantidad. Tenemos bacterias, microorganismos en nuestro pelo, en la boca, en la nariz, en las manos, en las heridas, en los granos, en la ropa, en todo lado. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus puede vivir naturalmente en la nariz y en la piel cerca de la cara. Aproximadamente un 30-50% de las personas sanas pueden tener esta bacteria. Que si después esta bacteria cae en un alimento puede llegar a producir una toxina. ¿Dónde están los microorganismos? En los pisos y los locales sucios, en los equipos y los utensilios sucios, en los manipuladores descuidados de alimentos, en la basura, en materiales en desuso, en los alimentos deteriorados. Los microorganismos están en los animales, en aves, insectos, en mascotas, en cadáveres, en los excrementos. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Ninguna, profe. Perfecto, todo claro. Vamos a repasar de nuevo la definición de alimento inocuo. Recordemos que un alimento inocuo es aquel que se encuentra en buen estado y libre de organismos o materias extrañas que causen algún daño al consumidor. En otras palabras, es un alimento que no nos va a causar ningún daño. Eso es un alimento inocuo. Y pueden haber alimentos contaminados. Y aquí vemos cosas que pasan por contaminación de alimentos, alertas por intoxicación, diarreas, contaminaciones, casos de intoxicación. Estas son cosas que pueden pasar. Normalmente para las épocas de los toros y todo, no sé si ustedes se recuerdan que a veces salen las noticias de que anda el Ministerio de Salud revisando los puestos y que cierran algún puesto. ¿Por qué? Porque bueno, hacen exámenes, hacen hisopados, toman muestras y en el laboratorio llegan, los analizan y encuentran bacterias patógenas. ¿Cuál es el origen de la contaminación microbiológica de los alimentos? Bueno, puede venir del agua, del suelo, del aire, del polvo, producto de la transformación industrial a partir del ambiente, las superficies, el agua, los materiales, del personal y de los propios procesos tecnológicos.
Al final de un proceso de fabricación, el producto acabado contiene una flora que es el resultado de su historia provocada por las sucesivas contaminaciones de distintos microorganismos, pero también de tratamientos de estabilización. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que mi producto final, mi producto terminado, va a depender de todo el proceso que yo le di en la planta, va a depender de las materias primas que yo utilicé. Y si todo estaba bien, bueno, nuestro producto va a ser inocuo, no le va a causar ningún daño a nadie. Pero si en algún punto, si alguna materia prima venía contaminada, si algún proceso de cocción se realizó mal, si algún producto se dejó fuera a la intemperie, si algo pasó, bueno, eso se va a ver en el producto final. El crecimiento de los microorganismos en los alimentos está influido por tres factores: la flora microbiana de los ingredientes o los alimentos usados en su estado natural sin procesar, en las condiciones sanitarias durante el procesamiento y de las condiciones adecuadas del empaque y manejo y almacenamiento para mantener la flora en un nivel bajo. Estos son los tres puntos: materia prima, proceso y empaque y almacenamiento. Los microorganismos se reproducen dividiéndose en dos. Si tienen las condiciones ideales, se pueden dividir cada 15 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Si tuviéramos un plato de Petri, bueno, un plato de Petri es donde se hacen los cultivos de las bacterias. Esto es una bandejita y con un sustrato ideal para el crecimiento de las bacterias. Si tuviéramos uno de estos del tamaño del planeta Tierra, una sola bacteria E. coli en 24 horas llenaría completamente el tamaño de la Tierra. Eso asumiendo, ¿verdad? Que tengan sin ninguna restricción, ¿verdad? Pero ese es el poder de las bacterias. La división que hacen, su capacidad de multiplicación es increíble. Si ellas tienen todas las condiciones necesarias, se van a reproducir y reproducir y reproducir. Ellas normalmente paran porque se les acabó el espacio, se les acabó la comida o porque en el mismo medio ellas van produciendo productos tóxicos para ellas mismas y ya no pueden crecer más ahí. Aquí podemos ver la división celular. Comienza con la replicación del ADN y se forman dos bacterias. Si yo dejo un pollo crudo durante una hora sobre el mostrador de una cocina, ese pollo tenía 2000 bacterias cuando lo dejé. ¿Cuántas va a tener en una hora? Podemos hacer la matemática. En 15 minutos vamos a tener 4000. En media hora vamos a tener 8000. En los 45 minutos vamos a tener 16.000 y a la hora tendríamos 32.000 bacterias. Para tener 64.000 bacterias no ocupamos una hora más, ocuparíamos solamente 15 minutos más.
Aquí vamos a ver sobre el crecimiento de los microorganismos y vamos a verlo en esta gráfica. Primero es la fase lag, que es la adaptación a un nuevo ambiente, es esta inicial. Después ya viene la fase exponencial, que es la máxima velocidad de crecimiento, que es ya esta que se ve por acá, ya ahí está creciendo exponencialmente. En la fase lag, las bacterias están estresadas, están acostumbrándose al medio, al ambiente, no se están reproduciendo tanto. Nuestro trabajo es normalmente extender esta fase al máximo, la fase lag. Y después viene la fase exponencial, que es de crecimiento. Después viene la fase estacionaria, que lo que hace es que se mantiene, no va creciendo completamente. ¿Por qué? Porque ya hay restricciones de los nutrientes y se van acumulando los desechos que inhiben su crecimiento. Y después viene la fase de muerte. Y vamos a ver que la velocidad de división celular es más corta que la velocidad de muerte celular. ¿Sí? Y aquí vemos la gráfica. La fase lag, fase exponencial, fase estacionaria, la fase de declive y después la de muerte. Vamos a ver algunos factores que influyen en el crecimiento de los microorganismos. Si le quitamos uno solo de estos factores a las bacterias, bueno, ya ellas no van a poder crecer. Ellas van a necesitar alimento, van a necesitar agua, que sea agua disponible, que sea la W. Van a necesitar de cierta temperatura y de tiempo. Van a necesitar de oxígeno y ciertas características de acidez. Para desarrollarse van a ocupar azúcares, grasas, proteínas y minerales. ¿Dónde están? Bueno, esos están presentes en los alimentos. Pero tener alimentos no es todo. Ellos van a requerir de agua. Puede ser que yo tenga las condiciones, que estén los azúcares, están las proteínas, están las grasas, están los minerales, está todo eso. Pero si no hay agua disponible, ahí ninguna bacteria va a crecer, porque ellas requieren de agua para sus procesos metabólicos. Y entre más agua tenga disponible un alimento, más susceptible a la acción microbiana va a ser. Alimentos con altas concentraciones de azúcares, con alta concentración de sal o baja humedad. Esas condiciones van a reducir el agua disponible. ¿Por qué una alta concentración de azúcar o una alta concentración de sal reducen el agua disponible? Bueno, porque el azúcar o la sal, estas absorben el agua y no la dejan disponible para las bacterias. El AW o la actividad de agua se expresa como AW y varía entre 0 y 1, siendo 0 extremadamente seco y 1 agua pura. Por ejemplo, una harina está en 0.7 y en un embutido está en 0.85. Dijimos que entre más AW tenga un alimento, más perecedero va a ser, o por lo menos mayor posibilidad de que estén las bacterias. Porque podemos tener agua pura, pero si no tiene
ni azúcares, ni minerales, ni proteínas, ni absolutamente nada para el crecimiento de las bacterias, bueno, no van a crecer. Van a requerir de una temperatura. Normalmente ellas requieren estar en la zona de peligro, que es entre 5 grados y 60. Y la temperatura ideal puede ser más o menos los 37 grados, que es la de nosotros. A más de 100 grados mueren. Y a cero van creciendo, pero muy lentamente. Y ellas requieren de tiempo para poderse reproducir. Esta es la zona de peligro que les mencionaba, ¿verdad? De 5 a 60 grados, que es la zona que les gusta a las bacterias para reproducirse. Si tenemos algún producto fuera de este rango, les va a impedir su adecuada reproducción. Tenemos excepciones. Hay bacterias que son extremófilas, que pueden vivir en condiciones extremas de temperatura, conservación, concentraciones de sal, entre otras. Pero las que nos pueden causar daños a nosotros, a los alimentos, se van a reproducir y van a vivir en esta zona de peligro. Oxígeno es otro factor muy importante para algunas bacterias. Más bien existen otras bacterias que no pueden vivir con oxígeno, que requieren ambientes libres de oxígeno para reproducirse. Y un caso de esto es la Clostridium botulinum, que es una bacteria que se da en alimentos enlatados que no traen oxígeno. Y esta bacteria produce una toxina que es sumamente mortal. Vamos a tener la acidez. Los microorganismos crecen mejor en alimentos neutros como la leche, en carnes y vegetales, y no les gustan los alimentos muy ácidos o muy alcalinos. No les gustan los extremos tampoco. Aquí en esta tabla podemos ver la acidez de distintos alimentos que podríamos consumir. Por ejemplo, un alimento de pH bajo, de menor a 4.6, como por ejemplo el tomate, es ácido. Y en el tomate normalmente no crecen las bacterias por su pH. Vamos a clasificar los microorganismos según su pH óptimo. Podemos tener organismos acidófilos, que su pH óptimo es menor a 6. Ahí están muchas arqueas y hongos. Están los neutrófilos, que su pH óptimo es entre 6 y 8. Son bacterias patógenas humanas. Ahí. Y están los alcalófilos, que su pH óptimo es mayor a 8. Y vamos a utilizar aditivos para evitar el crecimiento de los microorganismos. Estas son sustancias que pueden ser adicionadas para impedir el crecimiento microbiano. Pueden ser agentes que ligan el agua, o sea que eliminan el agua disponible para los microorganismos, como la sal, los azúcares espesantes o preservantes. O por ejemplo también aditivos son los nitritos, que se utilizan para la elaboración de embutidos. Recordemos el concepto de ETA. ETA es una enfermedad transmitida por los alimentos. Van a existir microorganismos patógenos que causan ETAs en el ser humano y van a depender de su seriedad,
y estas pueden causar incluso la muerte. Podemos tener algunas que son de corta duración, de 2 a 48 horas, y otras más bien de un periodo de incubación mayor, de 24 a 72 horas. Cuando alguien se enferma del estómago, normalmente siempre decimos, ¿qué fue lo último que se comió? ¿Qué comió anoche? ¿Qué almorzó? Y ahí decimos, mira, seguramente esa pizza de anoche te cayó mal, o el ceviche que comiste de almuerzo te cayó mal. ¿Qué es lo que pasa? Que definir cuál comida, cuál alimento fue el que me causó la infección es difícil, es complicado. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes periodos de incubación y también va a depender de la carga de microorganismos con la que venía ese alimento. Si el alimento venía con una carga de microorganismos altísima, probablemente rápidamente nos va a comenzar a afectar. En cambio, si venía con una carga microbiana muy pequeña, puede ser que dure más tiempo en llegarnos a afectar. Las setas afectan generalmente el sistema gastrointestinal, producen diarrea, vómitos, dolor de estómago, fiebres, y podemos tener de dos tipos: infecciones e intoxicaciones. Una infección es una invasión. Comemos la bacteria viva y esta bacteria viva llega a nuestro cuerpo y ahí se comienza a multiplicar. En cambio, una intoxicación es como un envenenamiento. La bacteria ya se murió, la bacteria no importa, pero en lo que yo me comí, ahí está la toxina. Y esa toxina es como un veneno que me va a hacer un efecto. Y va a ser un efecto más rápido. La infección se produce cuando una persona ingiere un alimento que tiene una gran cantidad de microorganismos patógenos y los mismos se desarrollan en su tracto digestivo. Aquí el microorganismo tiene que estar vivo al momento de consumirlo. La mayoría de las infecciones dan fiebre, porque esta es una respuesta común y normal del cuerpo ante las infecciones. Y vamos a tener la intoxicación, que se produce cuando las personas comen un alimento que contiene toxinas producidas por los microorganismos. Vamos a tener población de alto riesgo. Unas personas son más susceptibles que otras a las enfermedades transmitidas por los alimentos. Las personas mayores, los niños pequeños, las mujeres embarazadas o las personas inmunosuprimidas. Esta es población de alto riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué esta es población de alto riesgo? Porque es gente que puede tener comprometida su sistema inmune. Una persona mayor va a tener un sistema inmune más debilitado. Un niño tiene un sistema inmune no tan desarrollado. Una mujer embarazada está cargando con otro ser vivo, entonces también puede ser susceptible. Y una persona inmunosuprimida, bueno, tiene algún problema con su sistema inmune y no está al 100%. Las enfermedades transmitidas por los alimentos provocan 76 millones de casos al año y estos son solamente los registrados. Cuando la gente va a la caja o al médico, pero también cuánta gente se queda en la casa, se toma algo y listo. Entonces, son muchísimos más los casos. Por cada persona que va al hospital, normalmente hay entre 10 y 30 personas que se enfermaron, se sintieron mal y listo. No fueron al hospital. Entonces, las setas son realmente graves. Requieren de alrededor de
3 millones de personas requieren hospitalización y requieren hasta 5.000 muertes al año. Pueden suceder. Principales agentes: el Staphylococcus aureus, la salmonela, el Coccidium botulinum, la E. coli, la Listeria monocytogenes. En virus, el hepatitis A y el rotavirus. El rotavirus se da mucho en cruceros. Parásitos, puede ser el trichinela, la yarda. Por ejemplo, les mencionaba que el Staphylococcus aureus se encuentra en la piel, en la nariz y en la garganta de personas sanas. La salmonela se le encuentra en el intestino de muchos animales y en el intestino de nosotros también. El Coccidium botulinum es en alimentos que no tienen oxígenos, normalmente en conservas. Y la salmonela no produce toxinas, pero las bacterias son ingeridas y crecen dentro de nuestro organismo. El virus de la hepatitis A tiene un periodo de incubación amplio que va de 15 a 50 días. Puede tener síntomas como la falta de apetito, náuseas, vómito, diarrea, orina oscura, icteria. Icteria es cuando la piel y la parte blanca de los ojos comienza a poner amarillo. Eso es porque el virus ataca el hígado y no deja que éste filtre la sangre adecuadamente. La hepatitis A puede durar de 2 semanas a 3 meses y está asociada a la ingestión de mariscos, productos agrícolas frescos, agua o alimentos contaminados. Vamos a tener parásitos como el Angiostronchylus costarricensis, que es un nemato. Nemato es como un gusanito. Y este parásito alcanza su madurez sexual en el intestino del ser humano y ahí deposita huevos y causan intensas reacciones inflamatorias. Es un dolor muy fuerte en el estómago. A veces se confunde con apendicitis. Vamos a ver los modos de transmisión de las ETAs. Podemos tener una fuente de contaminación, que ahí va el agente etiológico, que va a dar un alimento vulnerable. Ahí se reproduce y ya crece a una dosis infectiva, que va a dar a un huésped susceptible y ahí pasa la enfermedad. El control microbiológico de los alimentos tiene como objetivo proteger al consumidor, reducir la transmisión de enfermedades a través de los alimentos, prevenir la alteración de los alimentos, evitar la degradación microbiana de los alimentos. Las medidas para obtener alimentos seguros y de vía útil adecuada. Vamos a utilizar tratamientos térmicos correctos, como la pasteurización o esterilización. Vamos a velar porque hayan condiciones higiénicas de los equipos y el personal. Y vamos a vigilar que sea una adecuada conservación del alimento bajo las condiciones requeridas de refrigeración o de humedad. Los alimentos, por su naturaleza perecedera, pueden alterarse o deteriorarse, pero este deterioro puede resultar natural. No necesariamente el deterioro natural de un alimento significa que nos va a causar una enfermedad.
Vamos a tener un alimento alterado, que es aquel que ha sufrido cambios en su sabor, olor, color o textura. Por ejemplo, un pan duro, una leche cortada, unas papas fritas rancias. Este alimento alterado no nos va a matar, pero es un alimento que no es de calidad. Y ahora vamos a tener alimentos contaminados, que en este caso sí nos va a causar una afectación. ¿Por qué? Porque está contaminado, ya sea con un agente físico, químico, biológico. Recordemos que tenemos tres tipos de peligros: físicos, químicos y biológicos. Nos podríamos tener un alimento contaminado con cualquiera de estos tres peligros. Nosotros en la industria siempre vamos a evitar el deterioro de los alimentos. Para retardar el deterioro o alteración de los alimentos va a ser necesario conocer las características propias de este alimento y los factores que debemos combatir. Para producir alimentos inocuos, que son alimentos libres de peligros, tenemos que evitar que estos alimentos se contaminen. La mejor herramienta para evitar la contaminación de los alimentos es la prevención. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? No, profe, ninguna. Si no tienen ninguna duda, ninguna consulta, hasta aquí llegaríamos con la clase del día de hoy. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.